Televisión de calidad con sentido público. Universidad de Antioquia Televisión. La Universidad de Antioquia prepara un nuevo evento democrático en sus instalaciones. Se trata precisamente de la elección del representante de los profesores ante el Consejo Superior Universitario. La Rectoría, la Facultad de Comunicaciones, el Departamento de Servicios Audiovisuales y todos los colegas que estamos aquí en este set queremos compartir con ustedes las ideas centrales de los candidatos a ese cargo. Por eso invité a la colega de la Facultad de Comunicaciones, Olga Castaño Martínez, para que nos acompañe en este diálogo con los profesores que van a estar como candidatos y pongamos en consideración de todos ustedes los puntos de vista que van a estar en juego en esta elección. Muchas gracias a todos ustedes por la sintonía y a todos ustedes por acompañarnos. Empiezo presentando a los candidatos de la plancha número 1, Carlos Enrique Yepes Delgado, él es médico de la Universidad de Antioquia, también especialista en Administración en Salud, magíster en Salud Pública de la Universidad y doctor en Epidemiología de la misma universidad, profesor de nuestra universidad hace ya 12 años. Carlos, muchas gracias por estar en esta ocasión con nosotros. A ustedes por la invitación, Eduardo, es una oportunidad muy bonita que pensamos aprovechar. Muy bien, el suplente en la plancha número 1 es el profesor Luis Ignacio Ordóñez Mutis, matemático de la universidad, con profesión en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Antioquia, especialista en telemática, profesor de la Facultad de Ingeniería en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, ya lleva 20 años también de docente en la universidad. Muchas gracias por estar aquí, profesor. Buenas tardes y muchas gracias por esta invitación. Bueno, señores, vamos entonces con la plancha 2. El doctor Juan Carlos Amaya Castrillón, él es abogado de la Universidad de Antioquia, magíster en Ciencia Política de la misma universidad, lleva 20 años como docente en nuestra Facultad de Derecho. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros. Sí, muchas gracias por esta oportunidad de compartir con los colegas y con el público en general esta participación en este proceso democrático. Bueno, y suplente del profesor Amaya está el filósofo Jorge Antonio Mejía Escobar, él es filósofo de la Universidad Javeriana, magíster en Filosofía de la Universidad Gregoriana de Roma, con su doctorado en Filosofía también en la misma universidad. Lleva 34 años de docencia en la Universidad de Antioquia, ya mucho lo conocemos porque ha sido nuestro gran maestro en esta universidad. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Eduardo, por esta oportunidad de conversar con los colegas. Muchas gracias por la presentación. Esta reunión es muy importante por su significado para los profesores y es muy importante que las personas que aspiramos a representarlos podamos conversar sobre los temas que nos parecen centrales en la representación profesoral. Perfecto, entonces no queda sino por presentarles pues a la profesora Olga, que fue la primera que hablé, pero no se las nombré en forma directa, mi colega de la Facultad de Comunicaciones. Olga, muchas gracias por estar aquí. Es muy grato, Eduardo, volver a estar aquí en este espacio y sobre todo para mirar esas posibilidades que tenemos en la universidad de representación y de proceso democrático, representación en las instancias directivas, que es muy importante para el cuerpo profesoral. Y el programa intenta de todas maneras mirar cómo es ese proceso democrático y cuáles son las propuestas que tienen los candidatos para los profesores, para que tengan una información muy amplia sobre su trabajo futuro. Bueno, señores, entonces vamos al grano. ¿Qué es lo que proponen? ¿Por qué es que tiene tanta gracia ser representante profesoral en una universidad tan complicada, pública, sin presupuesto, con problemas en investigación, en extensión, en docencia? ¿Usted por qué le miden a eso? Los profesores nos dedicamos con mucha frecuencia a elaborar discursos, a compartir esos discursos con los estudiantes, a invitarlos a pensar. Y es frecuente que en ese discurso les hagamos un llamado, antes que a ser profesionales de cualquier tipo, a ser personas y a ser ciudadanos. Enhorabuena, esta es una oportunidad muy bonita de ser actor social y de apostar a ser coherente, de apostar a aprovechar esas oportunidades que nos brinda la democracia y al interior de la universidad
pretender representar los intereses de todos los profesores en esa instancia tan importante de decisiones que es el Consejo Superior. Pensamos que es un trabajo que exige una dedicación impresionante, una apuesta muy ética, porque es de gran responsabilidad social, pero con todo lo que implica como reto, estamos con toda la disposición de asumirlo. Muchas gracias, profesor, muy amable. ¿Quiere complementar algo, profesor? Sí, ser el representante profesoral de la segunda universidad del país es un honor. Hemos buscado complementarnos, el profesor Yepes de la parte de la salud, de la parte externa de la universidad, yo del campus, de la parte básica de la universidad. Entonces vamos a estar él en la parte externa y yo en la parte interna, viendo cómo podemos llevar las cosas adelante, viendo cómo podemos llegar al Consejo Superior con las propuestas que nos den nuestros compañeros. Muchas gracias. Profesora Amaya. Bien, en realidad como dos aspectos que creo que vale la pena mencionar. En primer lugar, pues el hecho de que efectivamente no solamente este proceso mismo, sino la presencia de un representante del profesorado en el Consejo Superior, pues da cuenta de un carácter democrático institucional y por supuesto me parece que como ciudadano, como profesor, como miembro activo de la institución, creo que vale la pena hacer el esfuerzo y dedicarle de otra manera a la universidad tiempo importante y esfuerzo para lograr objetivos en beneficio de la universidad pública y del profesorado. En segundo lugar, creo que es importante para el profesorado y para la universidad misma que una persona que tiene, como yo, conocimiento de la universidad desde hace tantos años, que tiene experiencia administrativa, que ha participado de distintos procesos de discusión en aspectos importantes de la vida universitaria, como por ejemplo el actualmente vigente estatuto profesoral, y ahora que en medio de la discusión está una reforma significativa del mismo, creo que estando en el Consejo Superior y sobre todo con el apoyo de todos los profesores es posible que logremos un impacto significativo en la toma de decisiones que afectan al profesorado. Muchas gracias. Profesor Antonio, ¿quiere complementar? Sí. Partidas en la pregunta de por qué querer asumir esta labor en medio de un contexto en el cual hay tantas dificultades para la universidad. Lo primero que querría responder es que es un contexto en el cual hay dificultades, pero es un contexto también en el cual la universidad ha mostrado que tiene capacidad de afrontar las dificultades y de irlas superando gradualmente. En un contexto difícil, la Universidad de Antioquia llegó a ser en los últimos años mucho más importante de lo que era en el contexto nacional, y eso lo hizo merced al trabajo de todos sus estamentos, tratando de superar el punto de partida del cual arrancó, y eso se ha logrado. Entonces, a ese respecto yo quisiera decir que para mí como profesor de la universidad es muy importante practicar que las dificultades no llevan a los profesores a quedarnos de brazos cruzados, sino a actuar y a conversar, a dialogar, a proponer maneras de superar los problemas que debemos afrontar. Eso me parece que no solamente es importante para la universidad, sino para la sociedad, porque una sociedad sin ánimo es una sociedad que está derrotada antes de empezar. Vivir es superar problemas, y entonces, ¿por qué quiero asumir esta vocería de los profesores como suplente del profesor Juan Carlos Amaya? Porque yo creo que debemos ser activos en la solución de los problemas, y como profesores debemos ser activos también con nuestra palabra
proponiendo y representando intereses y valores. Bueno, en la respuesta yo no sé, Olga, si estás de acuerdo conmigo, yo capto que queda muy clara la dimensión académica, pero de cierto modo aquellos aspectos políticos que realmente tiene el manejo de una universidad como esta, que es todo un municipio, quedaron un poco matizados. Me parecería interesante, antes de que hablemos de las planchas, entonces, el carácter político de esta representación, es decir, no solamente en el sentido partidista, si es que lo hay, o en el sentido sociocultural y de todas maneras de gremio. Y yo ahí agregaría algo, Eduardo, y tiene que ver un poco con la minoría que representa que es esa representación. ¿Por qué? En un grupo de un consejo superior hay una representación profesoral en un conglomerado de profesores con autoridad académica importante, que marca inclusive los destinos de la universidad, lo mismo que en un académico, con una participación más o menos de 40 decanos y directores de escuela de instituto y una representación profesoral. En muchas universidades de Colombia, inclusive hay por ley sí una representación, pero hay más invitación para profesores en el grupo, en esta instancia académica directiva. ¿Ustedes qué piensan? Sí. En el superior hay 9 miembros y uno es profesor. Exacto, entonces yo diría, quisiera saber cómo ven los candidatos esta representación minoritaria en las instancias directivas. Adelante, profesor. Sí, teniendo en cuenta el primer comentario que hacías, Eduardo, que comparto plenamente, que la propuesta no sería enfrentar esto desde una perspectiva, digamos, partidista, politiquera, sino entendiendo el concepto de ser actor social y de ser actor político de la mano del ser actor académico. Porque perfectamente desde esa tesis beberana, importantísimo que así como se ejerce muy bien el rol de lo científico, tenemos un deber social de ejercer el rol de lo político en términos de la relación con el otro, del respeto al otro, de la representación en un esquema de una democracia representativa, en fin, de representar al otro. Y eso implicará un diálogo permanente con todos los intereses, con todos los interesados, que recoja y dé cuenta de ellos. Ejercicio no fácil, porque sabemos que en ese escenario que mencionaba Jorge Antonio ahora es un escenario absolutamente complejo. La universidad hoy refleja lo que es la complejidad de la sociedad. Y Olga tiene toda la razón cuando plantea esto de que en ese órgano de dirección, digamos la instancia de mayor decisión en la universidad, pudiera verse reflejada una representación minoritaria del quehacer del profesor. Y esa va a ser una labor bien importante nuestra, porque no se trata de desconocer el equilibrio de fuerzas que intenta tener esa distribución, pero sí hacer prevalecer en esas decisiones cada vez más el interés de la comunidad académica. Ese interés de la comunidad académica requerirá todo un trabajo muy arduo, insisto, de escucha permanente, de comunicación en todas las vías posibles y de ser capaz de un espíritu absolutamente crítico, pero también propositivo, y de acompañamiento a las propuestas que consideramos que están, digamos, haciendo avanzar la universidad en la dirección de responder a esa demanda que la sociedad le está encaminando. Pues hombre, hacer ese esfuerzo de tratar de ganar, digamos, dentro de ese equilibrio de fuerzas, que se vea representado el interés mayoritario de los profesores. Algo bien importante es que en el Consejo Superior hay también estamentos de la ciudad, digamos, de la comunidad universitaria que no están representados. Y allí entonces tenemos una labor bien importante. Inclusive hay trabajadores administrativos. Muchas veces los estudiantes, por no tener un representante permanente, también se van quedando sin voz. O sea que yo creo que hay que hacer un trabajo bien importante de recoger todas esas voces y de llevarlas con todos los argumentos, porque nuestra posición, insisto, tiene que ser soportada en la argumentación en relación con el quehacer que tiene la universidad hoy. Muchas gracias. Profesor Amaya. Sí, en realidad es evidente que la presencia del profesorado a través de su representante es, digamos, desventajosa, en la medida en que numéricamente pues, es solamente uno frente, pudiera uno decir, a 2 o 3 miembros del gobierno, es decir, el gobernador, el representante del presidente, el representante de la ministra. Pero yo creo que si las propuestas desde la representación profesoral se construyen colectivamente, se respaldan por los representados,
y sobre todo se argumentan adecuadamente, pues digamos esa herramienta fundamental nuestra, casi la única, que es la palabra, la argumentación, el discurso, puede ser un mecanismo incluso suficiente para convencer, para modificar, para de alguna manera inclinar la balanza, pensando que aun cuando haya allí personas que procedan, digámoslo así, del mundo externo, esas personas también están pensando o están obligadas a pensar en la universidad como universidad pública y pensar cuáles son las mejores decisiones para la universidad y, por supuesto, asumir las responsabilidades por esas decisiones que se toman. Bueno, ustedes han sido testigos, como todos nosotros, del cambio que ha tenido la universidad pública en Colombia, pero en particular la Universidad de Antioquia desde el año 94, que se declara como universidad de investigación. ¿Cuáles serían los dos puntos principales de su propuesta en la plancha como tal, el programa de trabajo que harían como representantes del Consejo ante el Consejo Superior? ¿Cuáles serían los dos puntos que destacarían para mejorar este proceso que venimos de recambio desde hace ya 16 años? Pretender reducir a 2 puntos no, es para que un tengamos asunto tiempo tan para complejo otros. Es grande, y yo diría más bien en términos generales que hay 2 aspectos claves, digamos. Uno, que tiene que ver con aspectos generales. Hay ciertas discusiones del orden general, porque yo creo que la universidad está siendo el reflejo de la sociedad y casi que en pequeño está recogiendo las cosas buenas, pero cosas muy, muy incómodas de la sociedad, y en ese sentido tenemos que reflexionar sobre esos aspectos, cómo nos afectan y cómo podemos vivir mejor en el quehacer universitario. Pero también hay una serie de aspectos específicos que tienen que ver con cosas muy puntuales, con el orden de, por ejemplo, aspectos de la reforma a la Ley 30, que es una discusión que ya se viene dando desde hace tiempo y que tenemos que volver a tocar, analizar lo que decía Olga ahora, la representatividad que tiene la comunidad académica en el órgano máximo de dirección de la universidad. El acompañamiento que decía el profesor en relación con todo lo que es el decreto 1279, toda lo que va a ser la reforma, desde el régimen de vinculación, el salario de enganche, hacer atractiva la universidad, que los profesores ya no sigan teniendo la universidad simplemente como un escampadero, sino que sea definitivamente una opción primaria, digamos, del profesional y del académico. Otros aspectos en relación con la bonificación, digamos, queremos darle continuidad nosotros también a todo lo que ha venido haciendo la actual representación profesoral en el Consejo Superior. Pensamos que ha sido un trabajo bien interesante. El asunto de la subrogación, que es bien importante, ese equilibrio entre docentes y no docentes, y ese grupo de profesores que se están viendo de pronto afectados por unas medidas que se están tomando en este momento, y que hay que tener una serie de referentes jurídicos para acompañarlos en ese proceso. Yo creo que hay muchas cosas, muchos aspectos, ya decías ahora, en lo investigativo, en cuanto a docencia, en cuanto a la academia, la representación de los estudiantes. Son muchos los aspectos que ya pudiéramos entrar de pronto a detallar. Correcto, pero entonces, Olga, antes de que el profesor Amaya nos responda, vamos a unos mensajes en un instante. ¿Usted tiene volvemos. mensajes también? También. Bueno. Estamos en el especial acerca de la elección de representante profesoral al Consejo Superior Universitario. Tenía la palabra el profesor Amaya y lo paramos. Adelante, profesor. Bien, yo creo que en el Consejo Superior Universitario se toman decisiones que son muy importantes para la vida universitaria, y por supuesto nuestro trabajo tiene que ser un poco llevar el mensaje desde la institución, desde la realidad de la universidad, que por supuesto no es conocida por ejemplo, el gobernador, por ejemplo, por el representante del presidente de la República, que si bien es cierto fue rector hace 20 años o más, pues la realidad de la universidad para él en el detalle es, me atrevo a asegurarlo, precaria.
El representante de la ministra es un ex rector también, pero pues obviamente está o ha estado en los últimos 8 años o por fuera de la universidad, así tenga pues algún contacto, amistades incluso, pero la vida de la universidad es muy distinta. El gobernador pues ni se diga, tiene tal vez un referente, de pronto un mal referente por la vida del orden público. Creo que estar en el Consejo Superior con la vivencia directa de lo que el profesorado siente, de lo que los empleados sienten, viven, de lo que incluso los estudiantes sienten, que pues de hecho por mi labor ordinaria como profesor tengo mucho contacto con los estudiantes y con los profesores, entonces creo que eso es un elemento significativo que debe ser utilizado positivamente para que las decisiones que allí se toman, pues obviamente consulten mejor los intereses, las particularidades de la institución, que no es lo mismo dirigir la universidad desde el piso 12 de la gobernación que vivir la universidad y de pronto poder ofrecer alguna información adicional que normalmente no circula en esos espacios de decisión. Por supuesto, es necesario siempre pensar en la defensa de la universidad como universidad pública, en el fortalecimiento de su calidad académica y el no sacrificio de la calidad por la vía de la a veces muy acrítica ampliación de cobertura, que no significa por supuesto que no me guste la ampliación de cobertura. Claro que la universidad se debe a la sociedad y debe trabajar en la solución de algunos de sus aspectos más problemáticos y sobre todo en los cuales la universidad es capaz de hacerlo, pero por supuesto no es simplemente abrir cupos con los mismos recursos o con menos, abrir cupos con los mismos profesores, abrir cupos con la misma, el mismo respaldo bibliográfico, en fin. El trabajo universitario en sus distintas tareas misionales, debe mantenerse en términos integrales de calidad. Y por supuesto, creo que un trabajo importante que hay que hacer allí es defender el avance de la universidad, pero sin desconocer lo importante que es la calidad. Yo creo que el profesor toca ya aspectos que nos adentran en puntos claves que se viven ahora en la universidad. Primero, financiación. Yo creo que tenemos que mirar ese aspecto de financiación. Cuando decías ampliación de cobertura, pero ¿con qué garantías financieras y de apoyo? Segundo, normas. Comentaba sobre la Ley 30 y estamos también pensando en la reforma de un estatuto profesoral que lleva desde el 96 en vigencia, y mi pregunta es, también hay que mirar el Estatuto General de la Universidad. Sí. Tercero, el aspecto de seguridad es otro de los aspectos fundamentales a mirar en el programa. Cuarto, el aspecto de subrogación. Quinto, el aspecto de profesores contratistas de cátedra y docentes ocasionales, que son en gran número unos 650 profesores ocasionales y 5.000 profesores de cátedra. Sexto, el aspecto investigación, innovación, docencia y extensión. Son todos elementos que deben entrar en el programa de todos ustedes. Empecemos. Sí, Jorge. Adelante. El profesor Ordóñez pidió antes la palabra. Sí, yo quiero manifestar aquí que según lo que se ha hablado entre todos nosotros, ahí es donde el representante profesoral no va a ser una persona sola, como se dijo inicialmente. El representante profesoral debe ser una persona grande. ¿Por qué? Porque tiene que ser esa interfaz entre la vida cotidiana de la universidad, el estamento profesoral, el estamento estudiantil, el estamento de los trabajadores y esas personas del Consejo Superior. El Consejo Superior el representante profesoral debe ilustrar a esas personas qué es lo que pasa acá, pero las debe ilustrar con realidades y las debe ilustrar con ideas de solución. Sé que la universidad tiene problemas grandes,
por ejemplo, la cobertura. Pero así como tiene problemas grandes, nosotros, dentro de nuestro plan que tenemos buenas soluciones para llevar al Consejo Superior. O sea, se trata es de tomar nuestros problemas de aquí, no tenerle miedo a los problemas, sino llegar allá al Consejo, ilustrar, decir, tenemos estos problemas, ayúdenos con tal cosa, y seguramente las personas que están allá, el gobernador, el representante del ministro, el de los industriales, los otros, van a caer en conciencia. Cuando caigan en conciencia, van a tener un alto compromiso con la universidad y todos ganamos. Eso quiere decir, Luis Ignacio, que entonces se modifica algo la propuesta de que la universidad es un espejo de la sociedad. Desde lo que busca un representante profesional es precisamente hacer que ese espejo se rompa, que la universidad sea diferente y encarne otras cosas que la sociedad por lo regular no se da cuenta de ellas. Por ejemplo, la ciencia, por ejemplo, la docencia. En la universidad encaja todo, ¿sí? Y encaja algo que muchas veces es inesperado. O sea, tenemos que estar preparados para eso. Lo que llegó, tenemos que darle frente a lo que llegue. No nos debe dar miedo. O sea, para adelante es para allá. Muchas gracias. Profesor. Yo quisiera en primer lugar comentar uno de los puntos que trató Olga respecto del número de representantes de los profesores que hay en el Consejo Superior, que es la máxima instancia decisoria. Cuando uno acepta la posibilidad de ser un representante de los profesores, como lo hemos hecho, acepta tácitamente unas condiciones, y esas condiciones se constituyen en el punto de partida de la representación. Tenemos un marco legal que nosotros aceptamos cuando aceptamos ser representantes de los profesores, de modo que a partir de ahí pensamos trabajar. Hemos aceptado que tenemos un solo puesto en el Consejo Superior y nuestra manera de maximizar el impacto que puede tener un solo puesto en el Consejo Superior es tratando de presentar los puntos de vista de los profesores de una manera muy sólida, muy estudiada, con el apoyo de los distintos especialistas que hay en todas las áreas de la universidad. Entonces, en ese sentido, nosotros aceptamos el marco legal vigente como punto de partida y a partir de ahí queremos lograr nuevos puntos que sirvan para que la presencia de los profesores en todas las instancias decisorias de la universidad vaya creciendo. En segundo lugar, respecto de las palabras introductorias de esta parte que mencionaba Eduardo, y acerca de, en concreto, de la presencia intensa de la investigación en el estatuto de la universidad, yo quisiera decir que ese es un punto complejo porque si bien en el último estatuto, que es el que está vigente de la universidad, se dice que la investigación es el centro de la vida universitaria, no significa eso que la universidad nuestra sea una universidad de investigación, entendiendo esa expresión en el sentido en que se entiende hoy en el contexto internacional. Porque se llaman universidades de investigación, universidades que concentran su actividad en los posgrados y que concentran su presupuesto en la investigación, que no es el caso de nuestra universidad. Nuestra universidad es una universidad de un país muy diferente de los países desarrollados y justamente uno de los aspectos más apremiantes es la necesidad de que la educación superior llegue a un número mayor de ciudadanos. Ese punto que se traduce en la ampliación de la cobertura nos lleva a otro de los problemas actuales de la universidad. Yo creo que es muy importante para la sociedad que la universidad tenga cada vez mayor cobertura, no la Universidad de Antioquia, sino la educación universitaria, pero el interés y el punto de vista de los profesores tiene que ver con que esa ampliación de la base de los estudiantes universitarios no puede deteriorar la calidad y es uno de los puntos en que nosotros
queremos hacer énfasis en la representación, ampliación y calidad. Bueno, ¿cómo se haría en concreto? Porque ya consigna vale como consigna. ¿Qué haría un representante ahora? ¿Qué puede hacer un representante de los profesores para incidir en esa situación? Que ya hicimos la expansión hasta donde el espacio nos daba y los recursos técnicos y tecnológicos y docentes. ¿Cómo cambiar la ecuación y decir, bueno, ya hay más cantidad y menos calidad? ¿Cómo darle mayor calidad? No es fácil, para nada fácil, y entre otras cosas porque lo que Jorge está diciendo es de esa gran tensión que existe entre la presión por tener mayor calidad por un lado, con lo que implica el financiamiento de las instituciones de educación superior, pero también las expectativas de las personas que al interior de la universidad hacemos la universidad, quienes ejercemos el rol al interior de la universidad. Y eso implica hacer confluir un montón de intereses en un escenario que se va volviendo cada vez más apretado, más difícil. Entonces fácil no es, y en ese sentido no es que se tenga aquí debajo de la manga un montón de alternativas sorpresa, porque sería iluso pensar también eso, y esta no es una candidatura, una postulación a la rectoría ni a solucionar los problemas de este país. Si tuviéramos ese tipo de respuestas guardadas en el bolsillo, equivaldría tanto como a decir ¿por qué no las han sacado si las tendrían? Pero sí la labor de representante, que implica justamente en una forma crítica, pensante, constructiva, recoger esos diferentes intereses y a partir del conocimiento que acumula la universidad todos los días, es una herramienta fundamental para tratar de empezar a negociar, porque es un escenario absolutamente político, y empezar a hacer esa negociación donde esos intereses empiecen a equilibrar un poquito y a prevalecer. Pero es cierto que hay que generar toda una línea que propenda por el aumento del financiamiento de las instituciones de educación superior. Estamos hablando de la educación pública, y más cuando como la universidad que atiende directamente a la población de los de más escasos recursos. Pensar que más del 90% de los estudiantes de la universidad pertenecen a estratos 1, 2 y 3, eso es un referente importantísimo que haría como argumento, digamos, negociar el conseguir más recursos del orden nacional, departamental y municipal. Eso sería bien importante, porque no compartimos, ni mucho menos, que las políticas nos estén llevando a tener que buscar alternativas que impliquen, por ejemplo, el aumento de las matrículas y que se transfiera, en este caso, el riesgo a los estudiantes, y que la gente que no tiene, digamos, suficientes recursos entonces tenga que asumir esa carga. Pensamos que esos recursos hay que buscarlos frescos, pero desde otras instancias. Jorge lo mencionaba, esa comparación de que una universidad como Harvard tenga, estamos diciendo al año, un presupuesto anual de $6.000 millones año para atender 19.000 estudiantes, comparado con la Universidad de Antioquia que atiende 35.000 estudiantes y más, y con un presupuesto de 110.000 millones al año. ¿De qué estamos hablando? Entonces yo creo que hay unos referentes, pero también eso nos obliga internamente, porque las expectativas de los profesores en la universidad y de todos los asociados, todos los, digamos, los gremios al interior, nos obliga también a dar más, nos obliga a cada vez a tener un mayor compromiso con la misma, porque la universidad sale adelante en la medida en que la saquemos adelante. Lo que yo digo es ser universidad, y somos universidad, somos nosotros, no solo los muros. Pero también pensamos que en la línea en que la universidad ha venido en los últimos años, de aumentar los espacios físicos, debería ser un esfuerzo de ampliar la planta, porque no tiene sentido pretender ampliar la cobertura sin tener capacidad de respuesta. O sea que yo creo que hay que tomar unas decisiones francamente, digamos, directas en ese sentido, para que en coherencia con lo que se está exigiendo, pues entonces haya una inversión, no un gasto, una inversión que nos permita avanzar en esa dirección. Adelante, profesor. Yo quiero complementar aquí con una experiencia que hay en la Facultad de Ingeniería, que es con la metodología UDI-Arroba, ¿no? Con esa metodología, la universidad, a través de la facultad, ha hecho presencia física donde no tiene espacio. Ha dictado cursos por videoconferencia y hace acompañar a los alumnos con textos, con videos, con videoconferencias, también consultas por la web, ¿no? Entonces, la universidad puede hacer una ampliación de cobertura así. No se necesita sino una conciencia buena en el Consejo Superior, que la vamos a lograr, Carlos y yo, cuando estemos allá, ¿no? Para que ellos nos apoyen estas ideas. Y podemos llegar con esto a las regiones, podemos llegar también a las comunas no poco favorecidas aquí en Medellín, y haremos que la gente no venga al campus universitario,
puede estudiar desde su casa. Eso es hacer una ampliación de cobertura, eso es llevar justicia a donde se necesite. Entonces, y eso no rebaja la calidad, antes aumenta la calidad. En una de las experiencias en Jericó, cuando llevamos estos cursos de español, álgebra y trigonometría, todos los profesores del casco urbano se pusieron las pilas. Los alumnos también se pusieron las pilas. Eso es aumentar la cobertura, ¿no? Eso es aumentar la calidad. Con estas nuevas experiencias, la calidad no ha bajado. La calidad se sostiene. Entonces, no es sino arrancar, poner ideas. Si ponemos ideas y arrancamos. Bueno, ahí en ese trasfondo, ustedes saben que, y porque conocemos la universidad hace muchos años, también hay un obstáculo ideológico. La gente le tiene mucho miedo a lo nuevo y el profesorado en general en la universidad, no solo los vinculados, que son 1.400, dijiste ahora más, ¿1.000 qué? 1.500 vinculados, 600 ocasionales y 5.000 de cátedra. En general es un público tienen una actitud muy conservadora, les gusta más lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Son llenos de pavor de las nuevas tecnologías. En la universidad se usan 2 o 3 de las 34 opciones que hay en las redes para trabajar académicamente. ¿Cómo vamos a hacer para hacer una revolución cultural, ideológica, que la gente no tenga ese miedo a lo nuevo? Pero eso es un asunto que se va a tener que tratar, trabajar y asumir, más ahora que viene la televisión digital y la convergencia mediática. Son puntos que tenemos que mirar. Los candidatos debieran tener esto presente. Pero eso no quiere decir que no necesitamos financiación. Para eso se necesita financiación. Pero por el hecho de estar en la red o en la convergencia mediática, en ampliación de cobertura, eso no quiere decir que no haya necesidad de una suficiente financiación. Eso se requiere. Por eso yo insisto tanto en que los candidatos planteen realmente cómo vamos a hacer ese trabajo como universidad pública para lograr la adecuada financiación, así se amplía la cobertura a través de los medios, la convergencia mediática. Entonces hagamos una cosa, hay 5 elementos que puso la profesora Olga, no sé si ustedes están de acuerdo, pero en financiación, normas, seguridad, subrogación y número de docentes. No sé si habrá otros, pero enseguida quiero que veamos una segunda tanda de mensajes y volvemos al tema. Volvemos al intercambio de ideas acerca de lo que puede hacer un representante profesoral ante el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. Bueno, teníamos en la mesa estos temas: financiación, normas, seguridad, subrogación, número de docentes, cobertura, etcétera. Adelante, profesor. Sí, en aspectos de financiación yo creo que es claro que desde el Gobierno Nacional no se están asignando las partidas suficientes para la financiación de la educación pública. Máxime si se tiene en cuenta que en este momento consideramos en el país no está siendo la educación una prioridad y nos toca posicionarla en la agenda pública como insumo del desarrollo. El solo hecho de mirar no solo la situación a nivel nacional, sino por ejemplo departamental, cuando uno ve que la nación está aportando al año 200.000 millones de pesos para la universidad y el departamento solamente aporta 21.000 millones, ve uno también que hay un desequilibrio y que que es una universidad, digamos, del orden departamental, debería haber una mayor inversión en la misma. No obsta que el municipio de Medellín, uno de los beneficiarios más grandes de la labor de la universidad, debería meterse también, digamos, a reconocer esta labor. De ahí que en financiamiento fundamentalmente creo que debemos seguir abogando por lograr mayor financiamiento de la universidad pública. Profesor, entonces vamos a ver financiación por parte de la propuesta. Yo diría que es que los problemas de la universidad se deben trabajar en 2 niveles. Uno es, digamos, el nivel puramente político, y no quiere decir que el otro no lo sea, pero puramente político y fundamentalmente externo.
debe haber un trabajo incluso mancomunado con otras universidades, con otros representantes profesorales de otras universidades, con la Federación de Profesores, con la Asociación de Profesores que sea vinculado con esta campaña, con esta plancha inclusive, pero en la idea de que eso son cosas que incluso trascienden a la universidad. La universidad ninguno de nosotros se puede comprometer a que va a cambiar la ley 30. Sí. Es ideal que la cambien, pero nosotros no podemos decir que la vamos a cambiar por una cosa tan elemental como que eso no es competencia ni de la universidad ni del Consejo Superior. Eso es una ley del Congreso. Y el trabajo político debe hacerse contando con esas personas afuera y por supuesto con los congresistas, con el gobierno, etc. Y hay un trabajo hacia adentro, un trabajo que es muy importante, tiene que ver con la discusión, con la construcción colectiva de propuestas, con la toma de decisiones internas que son a veces como etapas o pasos que van llegando o que se van dando para poder finalmente que el Consejo Superior tome, por un lado, como conciencia, si se quiere, de cuáles son los efectos de las decisiones que toma, y por otro lado, que efectivamente el contacto con el mundo interno de la universidad es necesario y que por supuesto entonces nosotros debíamos aportar desde abajo, desde los profesores, construyendo nuestras propuestas, nuestros aportes, de una manera que implique un diálogo permanente con el profesorado que vamos a representar. Bueno, ¿vamos al segundo tema o van a hacer una ampliación ustedes? Quiero hacer una ampliación que me parece importante. Trataré de hacerlo breve. Primero, que un nuevo representante vaya al Consejo Superior no significa la refundación del Consejo Superior, sino simplemente un relevo en la voz de los profesores, que en este caso son los representados. En segundo lugar, respecto de la metáfora de la universidad como espejo de la sociedad, y muy vinculado con lo que acabo de decir, la universidad puede en determinados momentos ser un espejo de la sociedad, en otros momentos, si la universidad logra adquirir protagonismo, aunque no es algo mágico y fácil, una sociedad puede llegar a ser el espejo de su universidad, como en casos históricos que conocemos. Por ejemplo, lo que significó la Universidad Napoleónica en el contexto francés, por la manera como modificó la administración pública. De modo que no necesariamente tenemos que tomar a la universidad pasivamente frente a la sociedad, pero hay que tener en cuenta que hay una voz dentro del Consejo Superior. Eso es lo que tenemos hasta el momento y eso es lo que podemos aspirar a lograr. Y en tercer lugar, que un representante de los profesores en el Consejo Superior es una voz que se ejerce prácticamente en un ámbito cerrado. La mayor visibilidad es la visibilidad de los profesores en el caso de los movimientos sociales, y esa visibilidad social de los profesores es algo que trasciende con mucho la presencia del representante. La posibilidad de un representante también es que su presencia y el papel que está jugando estimule a los profesores para no tener una actitud pasiva ante las situaciones actuales de la universidad y del país, y es uno de los logros que tendríamos que alcanzar. Muchas gracias. Adelante, profesor, entonces con el otro punto, normas, por ejemplo, frente a eso, cómo impulsar una buena revisión de la Ley 30, el estatuto de la universidad mismo. Son muchos aspectos y de entrada pues son casi que hay una norma para cada solución. Este es un país absolutamente normativo. Alguna vez leía que en este país tenemos alrededor de 80 normas por cada proyecto de investigación para enfrentar un problema, y eso da cuenta de la realidad que vivimos. Más que sacar un montón de normas es darle coherencia a una política en los diferentes órdenes, en los diferentes niveles del impacto de esa política. Y la política debe cumplir algo que es fundamental, que es la legitimidad. En el Consejo Superior vamos a representar a todos los profesores, incluso a los que están asociados, a todos los profesores de la asociación, de los diferentes gremios, los profesores ocasionales, los profesores de cátedra,
y pretendemos en un diálogo permanente, con reuniones antes de los consejos superiores, después de los consejos superiores, recoger esos argumentos que pretenderían entrar a negociar esos intereses colectivos de los profesores. Eso atraviesa todo lo normativo, porque eso tiene que ver con todas las instancias, con todas las poblaciones en los diferentes niveles que vamos siendo afectados o beneficiados por esas normas. Lo importante es tener claro el eje de a dónde apuntan las normas, a quién deben beneficiar, para qué están hechas, cuál es la intencionalidad de la norma. Y si somos claros en eso, yo creo que podemos dar la discusión con argumentos, hasta donde la negociación nos lo permita. Muchas gracias. Profesora Maya, hablemos de la subrogación. Ambos lo han nombrado, pero no hemos ido al fondo. Hablemos primero de las normas. Yo quisiera decir sigue con algo la más. normalista. Estábamos hablando de las normas, para decir algo que me parece muy simple, pero muy importante. El primer punto respecto de las normas es cumplirlas, sin perversiones y sin trucos para evadirlas. Y es una función del representante profesoral velar porque las normas se cumplan de una manera adecuada y con honestidad. Incluso en ese mismo orden de ideas, a mí me ha llamado mucho la atención que a hoy la universidad hace un año no tiene un asesor jurídico en propiedad. Y obviamente eso expresa un mensaje en términos de lo que es el valor que se le atribuye a la norma como el elemento que sirve de manera fundamental para las relaciones, las reglas del juego. Ahora, obviamente muchos son los temas que implican, exigen reflexiones, estudios jurídicos. Si no hay un titular de esa responsabilidad, pues por lo menos resulta extraño que exista el cargo, que de hecho no se ha suprimido, y que el cargo no se provea hace un año. Es un mensaje pues completamente, por decirlo menos, extraño, que obviamente muestra el valor que se le asigna a la normatividad. Pero sigue funcionando la oficina jurídica. Sigue funcionando la oficina jurídica, pero obviamente no hay un responsable, pues es decir, ni siquiera se ha encargado formalmente a alguien de esa titularidad. ¿Esa persona salió hace un año? Hace un año. ¿Y salió por voluntad propia o por invitación No amable del Consejo Superior? No sé. Bueno, La bueno que verdad, nos averigüen el dato. Pero el cargo existe y alguna funcionalidad debió haber tenido los 20 o 30 o 50 años que hace que existe. Y que de un momento a otro se suprima y que no haya nadie que asuma esa responsabilidad, pues por lo menos, y sobre todo para una persona con formación jurídica como yo, eso significa una relación con la norma bastante problemática. Sí, se nos va a acabar el tiempo y hay puntos fundamentales que no hemos trabajado. ¿Será que podemos rapidísimo? Sí. Hablemos de la subrogación, ambos lo nombraron. ¿En qué consiste ese asunto? ¿Por qué es urgente tratarlo en el superior? ¿En qué estamos hoy? Fundamentalmente, nuestra postulación está defendiendo y de alguna manera acompañando a los profesores que hoy en día, ante esa indefinición y por la cual se están viendo afectados, pudieran quedar, digamos, desprotegidos o sin beneficiarse de ese acto administrativo de la universidad que en su momento decidió atender, digamos, esa responsabilidad que para el régimen de transición implicaba entonces una afectación de ellos con el ánimo de protegerlos. Esta, digamos, la postura de nosotros va a ser acompañar ese proceso, porque nos parece que hay que seguir revisando otra vez el carácter de la norma. Ahí hay una cosa bien compleja, hay conceptos contradictorios, pero también pensamos que, soportados un poquito en la sentencia de la Corte del 10 de septiembre del año 97, sigue para nosotros siendo un referente por el cual habría que seguir, digamos, insistiendo. Recordemos que ahí estamos hablando de un grupo grande, no solo de profesores, sino de trabajadores de la universidad que están siendo afectados y que nosotros esperamos seguir representando ese interés de ellos en el Consejo Superior. El tema de la subrogación es un tema bastante problemático, no solamente porque impacta a una gran cantidad de personas, ex profesores fundamentalmente, pues ya están jubilados, sino por, digamos, el monto, es decir, lo que eso significa, no solamente individualmente para cada persona, una disminución de su salario si no se continúa pagando, significativa,
Y por supuesto el volumen total de recursos que la universidad ha invertido en eso hasta hoy, se habla de algo así como 32.000 millones de pesos. Estamos hablando de algo verdaderamente importante. Por supuesto, en eso no hay una postura que pudiera uno decir definitiva. Es decir, no se ha resuelto de fondo jurídicamente. Todavía hay cosas por, digamos, por concretar y por supuesto, para, digamos, tomar una decisión definitiva habrá que consultar no solamente lo que hay de aportes jurídicos, sino finalmente pensar en lo que puede, dentro de la legalidad, ser más adecuado para el profesorado. Pero, perdónenme, ese impasse que se tiene ahora con esa subrogación, ¿es para un número ya fijo de personas que están pensionadas o es un riesgo que corre cualquier persona que se pensione también de aquí en adelante? No, más o menos es un número definido. No es para todo el mundo, porque la subrogación, en primer lugar, se pensó para aquellas personas que estaban en periodo de transición o que fueron cobijadas por el periodo de transición. Entre el viejo régimen laboral y el nuevo. Sí, y fuera de eso, estaba calculado para que tuviera una vigencia más o menos de unos 10 años. Por supuesto, eso más o menos le da un número precisable de personas afectadas o beneficiadas, dependiendo de cómo se mire. Correcto. El asunto es que ese régimen de transición pretende es proteger a esas personas en el cambio de la normativa, como blindarlas de alguna manera con la vulneración que pudieran tener con la nueva norma cuando entre. De ahí entonces que hay que analizar muchos aspectos, muchos intereses y la última palabra no está dicha. Profesor, adelante. Hay dos aspectos que se deben mencionar aquí. El buen trabajo de Gabriel en esto de la subrogación se debe destacar. Y también un pronunciamiento que hizo el procurador Ordóñez, no tiene nada que ver conmigo, finalizando el año, en noviembre, donde llama la atención, ¿no?, de que se debe cumplir todas estas normas. Entonces, digamos, va por buen camino. Y nosotros pensamos continuar ese trabajo y asesorarnos y tratar de llegar a feliz término. Les voy a comentar que el profesor Gabriel que acaba de mencionar, es el profesor Gabriel Agudelo, que acaba de terminar su periodo en el Consejo Superior. ¿Por qué no pensamos como un punto ya que terminamos, ya sí, casi son terminamos 3 minuticos que nos quedan? El asunto de la seguridad, rapidísimo, que fue un problema que nos acompañó en los últimos meses en la universidad. Correcto. Adelante, profesor. Sí, como decíamos ahora, es muy complejo el asunto de la seguridad en la universidad. Nosotros estamos en contra de cualquier manifestación y cualquier expresión violenta en la universidad, venga de donde venga. Rechazamos rotundamente cualquier expresión que vulnere, que afecte, que irrespete al otro y que respete el conjunto social y a la comunidad universitaria. En ese sentido, pensamos que si somos el órgano llamado a pensar la sociedad, tenemos el gran reto de seguir pensando las alternativas de intervención de ese problema. Eso implica de alguna forma que sigamos reflexionando sobre el quehacer de la universidad y, por qué no decirlo, sobre las necesidades, las expectativas de quienes conformamos la comunidad académica, qué es lo que está pasando allí, cómo la sociedad de alguna manera entonces está permeando con todas las dificultades que enfrenta el quehacer universitario, y en esa discusión permanente proponer una serie de alternativas claras, transparentes, pero sobre todo éticas, socialmente hablando, que no vulneren el derecho de nadie, donde respetemos al otro y tratemos de que vaya, digamos, en pro del quehacer y de la misión de la universidad. Muchas gracias, profesor. Profesor Amaya. Sí, yo creo que el problema de la seguridad es un problema, digamos, multicausal y como tal debe ser enfrentado. Un punto de partida significativo, que se cumplan las normas. Es decir, parte de ese problema tuvo que ver con el incumplimiento de algunas normas vigentes en la universidad hace varios años, que la administración, por alguna razón, no hizo cumplir. Cuando llegó el momento de que eso se estaba saliendo de las manos, pues entonces llegó la hora de hacer cumplir las normas, cuando ya obviamente el efecto producido por un entorno o un espacio que
no estaba suficientemente controlado, pues obviamente alteró significativamente el funcionamiento de la universidad, la puso en peligro de un cierre mucho más prolongado de los que tuvo. Yo creo que si se buscan los mecanismos para conocer el problema, entenderlo y por supuesto buscar cómo es la mejor forma de enfrentarlo, pues podemos garantizar, por un lado, que haya condiciones internas de funcionamiento adecuado para que la academia no se afecte y por supuesto para que la convivencia sea posible en condiciones de relativa tranquilidad, lo que no significa desconocer, obviamente, que estamos en una sociedad compleja, pero que en la medida de lo posible los problemas de la sociedad que llegan a la universidad pues se pueden manejar. Bueno, señores, me hacen allí señales de que el tiempo se nos acabó, pero vamos a abusar un poquito de ustedes y vamos a dar un minuto para cada uno de los colegas que complementan las planchas. El problema de la seguridad está en los márgenes de un asunto que es más amplio, y es que la universidad es fundamentalmente una casa de estudios, y en los últimos tiempos dejó de ser fundamentalmente una casa de estudios para hacer muchas cosas, para ser un club urbano, para ser el lugar donde muchas personas pudieran estar con intereses comerciales, y todas esas situaciones finalmente llegaron a un punto límite en el cual esa característica de casa de estudios llegó a desnaturalizar el ámbito universitario, y entonces cuando se trató de volver atrás hubo un conflicto serio porque ya se habían convertido de facto en partes de la institución universitaria nuestra. Muchas gracias, profesor. Adelante, profesor. Para el problema de la seguridad debemos poner empeño todos, tomar la norma, cumplir la norma, hacer uso de los derechos adecuadamente y cumplir los deberes. Si nosotros hacemos el buen uso de los derechos y los deberes, todo derecho tiene su deber, todo deber tiene su derecho. Seguramente este será un tema antiguo. Muy bien, señores, muchas gracias. Yo creo que quedan ideas centrales para la consideración de la comunidad académica. No quiere decir que porque sea representante profesional los estudiantes no tengan nada que decir, al contrario. Precisamente es para que el estudiantado, los empleados, todos nuestros colegas se pronuncien en la universidad y miren de qué manera entre todos vamos siendo responsables de ese devenir de nuestra institución. A ustedes muchas gracias por estar en esta ocasión. Olga, muy amable por estar en esta compañía. Esto siempre da mucho pavor. Nos vemos en la próxima ocasión. Bueno. Televisión de calidad con sentido público. Universidad de Antioquia Televisión.